Me llamo María Elena. Tengo 79 años y lo que voy a contarles no es fácil, pero siento que ya es hora. Siempre pensé que lo más duro que una mujer podía vivir era la muerte de un ser querido. Pero estaba equivocada. Hay algo peor: ser traicionada por las dos personas que más amas en el mundo, mi hermana Lucía y mi esposo Alejandro. Esa mañana parecía una como cualquier otra en nuestro rancho, allá en los campos de Puebla, donde el canto de los gallos te despierta y el olor a tierra mojada te abraza apenas abres los ojos. La noche anterior había llovido suavecito y el aire todavía olía a hojas frescas y madera húmeda. Me levanté temprano, como siempre. El maíz ya chispeaba en la sartén con un poco de mantequilla, y el café con canela soltaba ese aroma que me recordaba a mi madre, en paz descanse. Era el cumpleaños de Alejandro, 49 años. Tenía pensado hacerle una cena sencilla, con amor, como en los viejos tiempos. Lucía vivía con nosotros desde hacía un año. Se había separado de un hombre que la hacía sufrir, y sin pensarlo dos veces fui por ella y por su niña. Le abrí mi casa, mi mesa, mi corazón, porque ella no era solo mi hermana, era mi mejor amiga, mi refugio desde niña. Pero ese día todo empezó a cambiar. Yo estaba barriendo el corredor cuando escuché voces, bajitas, y una risa. Esa risa no era de hermana. Era una risa de esas que una mujer guarda para alguien especial. Me acerqué sin hacer ruido, con el corazón ya temblando, y los vi. No estaban haciendo nada grave, no me malinterpreten, pero estaban demasiado cerca. Ella le rozaba el brazo. Él la miraba como hacía años no me miraba a mí. Fue como un golpe silencioso, sin manos. Sentí como algo se rompía por dentro. Me quedé ahí parada unos segundos, como si mi alma no quisiera aceptar lo que mis ojos ya sabían. Regresé a la cocina, con las piernas flojas. Terminé el pastel de maíz que tanto le gustaba a Alejandro. Puse la mesa. Llamé a los dos para cantar las mañanitas. Lucía me abrazó como si no pasara nada. Alejandro me sonrió como si aún fuéramos felices. Y yo tragué las lágrimas con cada pedazo de pastel. Esa noche no dormí. Me senté en mi vieja mecedora, con el rosario entre los dedos y el corazón lleno de preguntas. ¿Sería posible? ¿Estaría imaginando cosas? ¿O era ese el principio de algo que me destruiría desde adentro? En el fondo, ya sabía la respuesta. Pasaron los días. Yo intentaba convencerme de que estaba exagerando, que tal vez mi corazón cansado había malinterpretado un gesto, una mirada, un momento. Pero el alma no se equivoca. Y la mía, cada vez que los veía juntos, se retorcía como si una espina se le clavara más y más. Empecé a notar cosas pequeñas, detalles. Lucía solía vestirse con modestia, como siempre fue, pero de un tiempo para acá salía del cuarto con blusas más entalladas, peinada con esmero y un leve toque de perfume de jazmín, ese que yo misma le regalé en una Navidad olvidada. Alejandro, por su parte, se mostraba más distante. Ya no. Me buscaba con los ojos al final del día. No se sentaba conmigo en el corredor a tomar café como antes, cuando hablábamos del cultivo del maíz, de la cosecha o de las travesuras de nuestros nietos. Ahora decía estar cansado, que tenía sueño, y se encerraba en el cuarto temprano. A veces, antes de dormirme, alcanzaba a oír murmullos desde la cocina o el patio. Una noche,
Bajé por un vaso de agua y los vi conversando a la luz tenue del quinqué. Lucía tenía esa sonrisa suave, como de quien sabe un secreto. Alejandro se reía bajito, con la cabeza inclinada hacia ella. Al verme, se pusieron tensos. Ella dijo: «María Elena, no podías dormir, ¿verdad? ¿Quieres que te prepare una manzanilla?» «No, gracias», respondí, y subí con el corazón latiéndome fuerte en el pecho, como tambor viejo al que le golpean muy de repente. No los enfrenté, no aún, porque una parte de mí seguía aferrada a la esperanza de estar equivocada, porque aún quería creer que la sangre no traiciona, que una hermana no le hace eso a otra. Pero entonces empecé a escuchar rumores. En el pueblo, en la panadería, en la misa del domingo. Nada directo, nunca con palabras claras. Pero sentí las miradas, los silencios incómodos, los susurros cuando pasaba. Una tarde, mientras compraba tomates en el mercado, doña Remedios, una vecina de toda la vida, me tomó del brazo. «Mari, hija, no me meto en la vida de nadie. Pero abre los ojos, que cuando el río suena, ya sabes». No dije nada. Solo asentí. Pero esa frase me martilló la cabeza durante días. Fue mi nieta, Rosita, la que sin querer me abrió los ojos, del todo. Una tarde me mostró una foto que había tomado con su cámara nueva. Jugaba con su prima en el patio cuando capturó una imagen por accidente. En el fondo se veían Alejandro y Lucía, tomados de la mano. Apenas un segundo, pero suficiente para mí. El mundo se me vino abajo. No lloré, no grité. Me quedé mirando la foto con el alma en un nudo. No era solo lo que veía, era todo lo que ya había sentido y que ahora se confirmaba. Esa noche no cené. Me encerré en mi cuarto y me senté frente al espejo. Me vi mis arrugas, mis ojos cansados, el pañuelo que siempre uso para sujetar el cabello, y me pregunté, ¿en qué momento dejé de ser suficiente? Pero luego, en ese silencio denso de la noche, algo dentro de mí se encendió. Una llama pequeñita, apenas una chispa. No era rabia. Era algo más profundo. Orgullo. Amor propio. Esa noche decidí que ya no iba a fingir, que no iba a permitir que el dolor me doblara. Y así comenzó mi verdadero despertar. Y bueno, mis amores, ¿les está gustando la historia? Entonces no se detengan aquí. Todavía hay mucho más por venir. Suscríbanse al canal de la abuelita para no perderse nada. Activen la campanita y denle un like para que esta viejita sepa que están conmigo en esta aventura. Ahora cuéntenme en los comentarios qué les pareció y vamos a seguir esta aventura juntitos. Desde aquella noche, algo cambió dentro de mí. No lo anuncié con palabras, no hice un escándalo, pero dejé de fingir. Ya no me forcé a sonreír. Ya no busqué excusas para justificar lo que era injustificable. La mañana siguiente me levanté como siempre, pero mi mirada ya no era la misma. Preparé el desayuno sin apuro, sin adornos. Puse los platos sobre la mesa sin decir una palabra. Lucía bajó con su blusa rosa claro, la que yo le había dado cuando llegó a vivir con nosotros. Sonreía, como si todo siguiera igual. ¿Dormiste bien, hermanita?, me preguntó, como si no supiera. Levanté la vista. La miré con firmeza, sin suavidad. Dormí lo suficiente. Alejandro bajó poco después. Llevaba esa camisa celeste que yo le planchaba con esmero. Se sentó a la mesa y dijo: «Gracias por el desayuno, María». No respondí.
Solo le pasé el pan. El silencio fue más ruidoso que cualquier discusión. Durante los días siguientes, empecé a recuperar mi lugar. Pequeños gestos. Dejé de servirles el café con tanto esmero. No limpié su ropa con la dedicación de antes. Me dediqué a mí, a mi jardín, a mis plantas de albahaca y lavanda, a leer mis devocionarios, a caminar por la vereda mientras el sol bajaba entre los nopales. Y ellos empezaron a incomodarse. Lo sentía en sus miradas. Lucía ya no reía con tanta libertad. Alejandro hablaba menos. Algo en la atmósfera de la casa se volvió espesa, como el aire antes de la tormenta. Una tarde, mientras cosía un vestido viejo que Rosita quería para jugar, escuché sus voces en la cocina. Discutían. No con gritos, pero sí con ese tono apretado que se usa cuando uno teme que los escuchen. «Ella sabe algo», decía Lucía. «No puede saberlo», respondió Alejandro. «No tiene pruebas. Me quedé paralizada. No me moví. Mi corazón latía tan fuerte que parecía hacer eco en las paredes. Pruebas. Ellos hablaban de pruebas. O sea que sí. Lo que yo sentía no era paranoia. Era real. Ellos lo sabían. Y aún así, seguían actuando como si pudieran engañarme. Esa noche, mientras regaba mis plantas al atardecer, Rosita se acercó. Tenía solo 12 años, pero sus ojos ya sabían ver más de lo que decía. «Abuelita, ¿estás enojada con mi mamá?», me preguntó bajito. La miré. No supe qué decir al principio. «No estoy enojada, mi amor. Solo estoy aprendiendo a ver las cosas como realmente son». Ella asintió, como si entendiera. Me abrazó y se fue. Y ahí, sola con mis pensamientos, me sentí tan rota como fuerte. Porque ver la verdad duele, pero también libera. La convivencia en la casa se volvió una coreografía incómoda. Cada quien evitaba al otro. Las comidas eran silenciosas. Los días se alargaban como si el tiempo mismo se negara a seguir adelante. Una tarde decidí salir sola al pueblo. Caminé hasta la plaza, saludé a doña Carmen en la tienda. Hablé con don Pascual sobre el clima. Me sentí viva otra vez. Recordé quién era yo antes de ser la esposa de Alejandro, antes de ser la hermana buena que lo da todo por los demás. Esa noche, al volver, Alejandro me preguntó: «¿Y dónde andabas, María Elena?». Lo miré de frente, sin rabia, pero con toda mi dignidad. Andaba respirando, algo que no hacía hace mucho. No dijo nada. Bajó la cabeza. Y yo sentí que, por primera vez en mucho tiempo, había ganado algo. No una pelea, no una discusión. Había ganado un pedacito de mí. Y esa fue la primera victoria en mi largo camino de regreso a mí misma. Pasaron unas semanas, no muchas, pero suficientes para que mi silencio empezara a pesar más que 1000 palabras. La casa ya no era un hogar. Se volvió un lugar lleno de murmullos, de pasillos fríos y miradas que se cruzaban sin tocarse. Lucía evitaba quedarse sola conmigo. Alejandro salía más seguido, con excusas torpes, que tenía que revisar la bomba de agua del canal, que iba a ver a un vecino. Mentiras que caían como hojas secas, sin peso, sin raíz. Y yo comencé a mirar más allá de ellos, más allá del dolor. Me pregunté, ¿qué quiero hacer con lo que sé? No era una cuestión de venganza. No soy de esas. Nunca lo fui. Pero tampoco podía seguir permitiendo que se me escurriese la vida entre las manos como agua de río. Una mañana,
mientras tejía bajo el árbol de granada en el patio, decidí algo. No me quedaría esperando a que las cosas mejoraran solas, no más. Fui hasta el armario y saqué una caja que tenía guardada desde hacía años. Dentro estaban mis cuadernos viejos, cartas, recibos, unas pocas fotos mías de juventud. Entre ellas, una donde salgo con mi madre, en un campo de flores amarillas. Yo tendría 15 años. Ella me miraba como si yo fuera su mayor tesoro, y pensé, ¿qué pensaría mi madre si me viera ahora? Seguramente me diría que no nací para ser sombra de nadie. Ese mismo día salí a hablar con doña Cecilia, una vecina que siempre fue buena costurera. Le pedí que me ayudara a arreglar unas ropas mías, a hacerme un par de vestidos nuevos. Me miró con sorpresa, pero no preguntó nada. Claro que sí, María Elena, te voy a dejar como reina. Y así fue. Una semana después, tenía 2 vestidos frescos, con flores pequeñas y corte sencillo, pero firmes, hermosos, como para decirle al mundo, aquí estoy yo. Empecé a caminar por el pueblo con la cabeza erguida. Me iba a la iglesia a rezar, al mercado a comprar fruta, al parque a ver correr a los niños. Y poco a poco, la gente empezó a verme distinto. Ya no como la esposa callada de Alejandro ni la hermana sacrificada de Lucía. Me veían como María Elena. Un domingo por la tarde, al volver del rosario, Lucía me esperó en la cocina. Tenía el rostro tenso, el gesto incómodo. «Tenemos que hablar», dijo. La miré. «Adelante», bajó la voz. «Mira, yo no quise que pasara esto. Sentí un calor subir por el pecho, pero me mantuve firme». «¿Esto qué, Lucía?» Ella se quedó en silencio. Tragó saliva. «Tú sabes de lo que hablo. Sé lo suficiente». Le respondí. «Y me duele. Me parte el alma, pero también me abrió los ojos». Ella agachó la cabeza. No lloró. Tal vez ya no tenía lágrimas. O tal vez no se arrepentía. No fue planeado. Pero tampoco fue evitado. Le interrumpí. Y eso es lo que más me duele. Se fue sin decir más, y en ese silencio supe que no necesitaba más explicaciones. A veces el dolor no necesita palabras. Esa noche me senté con Alejandro en el corredor. Le ofrecí una taza de té. La tomó con manos torpes. ¿Pasa algo?, me preguntó. Sí, le dije. Ya no soy la misma. Se quedó callado. ¿Me vas a dejar?, susurró. No respondí de inmediato. Lo miré a los ojos. No había odio en los míos, solo una verdad firme. No lo sé aún, pero lo que sí sé es que no voy a seguir viviendo así. Él bajó la mirada, y yo me sentí más fuerte que nunca. Porque a veces el primer paso no es irse, es recuperarse. Y yo, por fin, estaba volviendo a mí. Después de esa noche, no hubo más conversaciones incómodas, ni con Lucía, ni con Alejandro. Pero el aire en la casa se volvió distinto. Ya no era tenso, era definido. Como si cada uno hubiera aceptado que algo se había roto para siempre y que fingir ya no servía. Yo seguía con mis días. Regaba mis plantas en la mañana, salía a caminar al pueblo por las tardes y en las noches tejía en silencio bajo la lámpara de queroseno. Pero dentro de mí algo se movía, algo profundo. Me observaba al espejo cada día, no con vanidad,
sino con respeto. Me hablaba en voz baja. María Elena, ¿te vas a quedar aquí como si nada? ¿O vas a elegirte a ti aunque sea tarde? Verdad es que el corazón de una mujer fuerte no se quiebra de golpe, se agrieta despacito y luego se reconstruye piedra por piedra. Y yo, a mis 79 años, ya no tenía tiempo para seguir agrietándome. Un viernes, mientras doblaba las sábanas, decidí ordenar el ropero de la habitación. Ahí encontré una libreta que tenía guardada desde hacía mucho. Era mi lista de cosas por hacer algún día. Viajar a San Cristóbal de las Casas, volver a pintar, tomar clases de bordado en hilo fino, visitar a la prima Ana, que vive en Oaxaca y siempre me decía que fuera. Pasé el dedo por esas letras descoloridas y pensé, ¿qué estoy esperando? ¿A que se me acaben los años? Esa noche, Rosita se me acercó mientras yo leía en la sala. Abuelita, ¿por qué ya no hablas con mi mamá? La miré con cariño. Porque a veces el amor también necesita distancia para no volverse rencor. Ella no entendió del todo, pero me abrazó fuerte. Y fue en ese abrazo que supe que yo no quería vivir los últimos capítulos de mi vida con amargura. Al día siguiente, preparé café para mí sola y me senté con papel y lápiz. Hice 2 listas, una con lo que había perdido, otra con lo que aún podía recuperar. En la primera puse la confianza en Lucía, la relación con Alejandro, la inocencia de Rosita. En la segunda escribí mi paz, mi dignidad, mi tiempo. Y fue ahí que decidí, me voy a ir. No por cobardía, sino por respeto propio. Fui al cuarto de Rosita y le dije que en 1900 unos días me quedaría con su tía Ana por una temporada. ¿Estás enojada?, preguntó. No, mi vida. Estoy eligiendo ser feliz. Empaqué pocas cosas. Mis vestidos nuevos, mi rosario, mi cuaderno de notas, una foto vieja con mi madre y una mantita tejida por mí, para sentirme en casa donde fuera. Esa noche, Lucía se acercó a mi cuarto. ¿Te vas?, preguntó, apenas audible. Asentí. Sí, necesito respirar otro aire. Volver a mí. Ella no dijo nada más. No lloró. Tal vez entendió. O tal vez ya no le quedaban palabras. Alejandro evitó el tema. Sabía. Claro que sabía. Pero no se atrevió a pedirme que me quedara. Y eso también dijo mucho. Mi decisión no fue una fuga. Fue una afirmación. Porque a veces no es necesario gritar para sanar. Basta con hacer la maleta, levantar la cabeza y cruzar la puerta sabiendo que no huyes, sino que te eliges. Partí un lunes por la mañana. El cielo estaba despejado, el aire fresco. No lloré, ni cuando abracé a Rosita, ni cuando cerré la puerta de esa casa que por años llamé hogar. Alejandro me ayudó a cargar la maleta en el camión. No dijo mucho, apenas un «Cuídate, María Elena», con esa voz quebrada que usaba solo cuando algo le dolía de verdad. Yo asentí. «Cuídate tú también, Alejandro». Lucía no salió a despedirse. Tal vez por vergüenza, tal vez por cobardía, pero no la juzgué. No más. Algunas heridas no se curan con un perdón. Y yo ya no necesitaba explicaciones. Solo necesitaba paz. El viaje hasta Oaxaca fue largo, pero me sentí ligera. Llevaba pocas cosas, pero el alma más vacía de resentimientos que nunca. Por primera vez en mucho tiempo, respiraba sin ese peso en el pecho. Mi prima Ana me recibió con los brazos abiertos. Su casa era modesta, pero llena de plantas,
de luz, de sonidos alegres. Ella siempre fue de esas mujeres con energía que contagia. «Prima», me dijo con una sonrisa, «esta casa también es tuya». La habitación que me asignó tenía una ventana que daba al cerro. Por las mañanas entraba una luz suave y al fondo se oían los gallos, los perros, las campanas lejanas de Saint-Ouen, la iglesia. Me senté en la cama, miré alrededor y por primera vez me sentí libre. Al principio me costó adaptarme. No tener una rutina, no tener a Rosita cerca, no escuchar las voces conocidas. Pero también fue un alivio, no tener que mirar a los ojos de quien te traicionó, no tener que fingir normalidad. Ana me animó a inscribirme en un taller de bordado. Al principio dudé. «Prima, ya estoy vieja para eso». Ella me miró seria. «Vieja estás para dejar de vivir, no para aprender algo nuevo». Y tenía razón. Las clases fueron un bálsamo. Conocí a otras mujeres, unas viudas, otras separadas, otras simplemente solas, pero todas con historias. Y en ese círculo de agujas, hilos y risas, comencé a sanar. Una de ellas, doña Teresa, me dijo una frase que nunca olvidaré. A veces, el corazón necesita ser descosido para que podamos bordarlo de nuevo, más fuerte, más bonito. Y eso estaba haciendo yo. Mis manos, que por años sirvieron a otros, ahora tejían para mí. Flores, pájaros, nombres. Cada puntada era una forma de decirme: aquí estás, sigues viva. Empecé a escribir de nuevo. Pequeños relatos, recuerdos, cartas que nunca envié. Un día, Ana los leyó sin decirme. Se me acercó emocionada. «Tienes que compartir esto. María Elena. Tus palabras sanan». No lo creí al principio, pero sus ojos no mentían. Así que empecé a leer en voz alta en el taller. Al principio con vergüenza, luego con orgullo. Las mujeres me escuchaban en silencio. Algunas lloraban, otras sonreían, y yo sentí algo que no sentía desde hacía años: utilidad. Un día, al regresar del taller, me senté en la banquita de madera junto al jardín de Ana. Cerré los ojos. Respiré hondo. Olía a tierra, a pan recién horneado, a flores de bugambilia. Y en ese momento, supe con certeza, había hecho lo correcto. Irme no fue abandonar, fue elegirme, fue salvarme. Y aunque a veces extrañaba a Rosita, aunque las noches podían ser solitarias, sabía que ya no era una mujer quebrada. Era una mujer que había atravesado el fuego y salido del otro lado con las manos llenas de vida. Habían pasado ya casi 3 meses desde que llegué a Oaxaca. El tiempo, aunque lento, había sido un aliado paciente. Las mañanas eran más livianas. Mis manos ya bordaban sin temblor. Mi voz ya contaba sin quebrarse. Hasta que una tarde, el pasado vino a buscarme. Fue un miércoles, de esos con cielo nublado pero aire cálido. Ana estaba en el mercado y yo me había quedado sola en casa, organizando mis hilos. Escuché un golpecito en la puerta de madera. No esperaba a nadie. Pensé que sería alguna vecina. Abrí y ahí estaba Lucía, de pie, con un vestido que ya no le reconocía, ojeras profundas y un rostro que parecía llevar semanas sin descanso. Por un momento no pude moverme. Fue como si el tiempo se hubiese detenido, como si el aire se hiciera más espeso. «Hola», dijo, bajito. «Hola, Lucía», respondí, con voz serena pero firme. Nos quedamos en silencio, una frente a la otra, como si fuéramos 2 mujeres que no se habían visto en años.
Y en cierto modo, así era. ¿Puedo pasar?, preguntó. Asentí. Entró, con pasos cortos, nerviosos. Se sentó en la silla de madera junto al florero. Miraba a su alrededor, incómoda, como si no supiera en qué mundo había aterrizado. No sabía cómo encontrarte, comenzó. Fue Rosita quien me dio la dirección. Mi corazón se apretó al oír su nombre. ¿Cómo está ella?, pregunté. Bien. ¿Te extraña? Habla de ti todos los días. Asentí. Me senté frente a ella. ¿Por qué viniste, Lucía? Bajó la mirada. Porque no puedo más con esta culpa. Porque sé que no merezco tu perdón, pero necesitaba mirarte a los ojos y decirte que lo siento. Mi pecho se llenó de 1000 emociones. No odio. No ya. Pero sí un dolor antiguo, profundo, que aún sabía dónde doler. Te fallé, continuó. No una vez, muchas veces. Y lo peor es que tú siempre estuviste ahí para mí, desde niñas. Siempre me protegiste, me cuidaste, me diste un lugar, incluso cuando yo no lo merecía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y aún así, te hice eso. Con Alejandro, con tu casa, con tu confianza. Tomé aire. Mis manos temblaban apenas, pero mi voz salió clara. No vine aquí para seguir cargando con la traición de otros. Vine para soltar. Ella asintió, con la cara empapada. No espero que me perdones, María Elena. Solo quería que supieras que me arrepiento, de verdad. Me levanté. Caminé hacia la ventana. Afuera, el viento movía las hojas del naranjo con suavidad. Pensé en todo lo vivido, en las noches llorando en silencio, en las caminatas por el pueblo, en cada bordado que me cosió el alma. Volví la vista hacia ella. Lucía, yo no vine aquí para odiarte. Ya no tengo espacio para eso. Me tomó años entender que perdonar no siempre es volver a confiar. Es simplemente no dejar que lo que me hiciste defina lo que soy. Ella bajó la cabeza. Sus hombros cayeron, como si una carga inmensa se le hubiera soltado. Gracias, susurró. Solo eso. Gracias por escucharme. Se levantó. Caminó hacia la puerta. La abrí para ella. Pero antes de salir, se giró. No merezco tenerte cerca, pero si algún día quieres volver a casa, Rosita te esperará con los brazos abiertos. Y se fue. Cerré la puerta con suavidad. Me senté en la mecedora. Y por primera vez, lloré. No por tristeza, sino por liberación. Porque a veces el pasado regresa no para doler, sino para cerrarse. Y ese día entendí algo que cambió todo en mí. El perdón no siempre es para quien se arrepiente. A veces es para quien necesita seguir adelante. Después de que Lucía se fue, sentí un silencio distinto en la casa. No era un vacío, era una calma, como si algo dentro de mí finalmente se hubiera alineado, como si las piezas del alma hubieran encontrado su lugar. Me quedé largo rato en la mecedora, con las manos entrelazadas sobre el regazo. El viento entraba por la ventana abierta, trayendo el olor de la bugambilia, mezclado con pan dulce recién horneado de la panadería de la esquina. Respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo iba a estar bien. Esa noche dormí profundamente, sin sueños confusos, sin lágrimas, y al despertar, lo supe, había perdonado,
No por ella, no por Alejandro, por mí, porque merecía seguir adelante sin cadenas invisibles. Los días siguientes volví a mis rutinas con otra energía. Fui al taller de bordado, donde doña Teresa me recibió con un abrazo largo. «Te ves más ligera, María Elena», me dijo. «Me siento más libre», le respondí. Las demás mujeres notaron el cambio. Ya no hablaba desde el dolor. Hablaba desde la sabiduría, desde la herida que cicatrizó sin esconder la cicatriz. Y muchas de ellas, al oírme, se animaron a compartir también sus historias. Dolorosas, duras, pero llenas de fuerza. Una tarde recibí una carta. Era de Rosita, escrita con letra firme, pero con trazos de niña que aún no termina de crecer. Abuelita querida, mamá me contó que fuiste muy valiente. Yo te extraño todos los días. A veces miro tus fotos y me da tristeza, pero también me da fuerza, porque sé que tú estás bien. Te quiero con todo mi corazón. Si un día quieres venir a visitarme, aquí estaré, con pan de elote y abrazos guardados. Con amor, Rosita. Leí esa carta 1, 2, 5 veces. Lloré en silencio, no por pena, sino por ternura, porque esa niña, en su inocencia, había comprendido más que muchos adultos, que el amor verdadero no desaparece, solo se transforma. Esa noche bordé su nombre en un pañuelo blanco. Rosita, en hilo rosa, con flores pequeñas alrededor. Lo guardé en mi caja de cosas sagradas y decidí escribirle una carta de vuelta. Mi niña hermosa, no hay un solo día en que no piense en ti. Gracias por tu amor limpio, por tus palabras dulces. Estoy bien, de verdad. Aquí aprendí que una mujer nunca es demasiado vieja para volver a empezar. Tú me das fuerza. Y sí, un día volveré a verte. No sé cuándo, pero ese día llegaré con pan de yema y el corazón en paz. Te ama siempre, tu abuelita María Elena. Fui hasta la oficina de correos y la envié. Caminé de regreso con una sonrisa serena, como si cada paso fuera una forma de reconectar con todo lo bueno que aún me queda por vivir. Ana, mi prima, notó el cambio en mí. «Estás más luminosa», dijo una noche. «Estoy más yo», le respondí. Y era cierto. Ya no cargaba con culpas ajenas. Ya no vivía esperando que el pasado se corrigiera. Ahora vivía el presente con los ojos abiertos y el alma despierta. Empecé a hacer planes. Tal vez visitar San Cristóbal de las Casas. Tal vez escribir un pequeño cuaderno con mis relatos. Las mujeres del taller me animaban. Tu historia puede ayudar a muchas, decían. Y aunque me daba vergüenza al principio, ahora entendía que mi voz tenía valor, que lo vivido, por más doloroso que haya sido, podía transformarse en esperanza para otras. Una tarde, sentada frente a mi jardín, pensé en todo lo que había perdido, pero también en todo lo que había ganado. Porque sí, me quitaron la confianza, la estabilidad, la familia como la conocía, pero a cambio me encontré a mí misma. Y eso, a mis 79 años, es más que suficiente. La vida tiene una forma muy curiosa de enseñarte que aún no has vivido todo. Justo cuando crees que tu historia ya se ha contado, cuando piensas que solo queda repetir los días con calma, algo sucede. Algo que te sacude el alma y te recuerda que el corazón no envejece, solo espera. Pasó una tarde cualquiera. Estaba en la plaza del pueblo,
sentada en la banca bajo los árboles grandes que dan sombra buena. Bordaba tranquila, como todos los jueves. De pronto, escuché una voz conocida, una voz que no oía hacía más de 20 años. «María Elena, ¿eres tú?» Levanté la vista. Era don Ernesto. Algunos lo conocían como el viudo del barrio alto, pero yo lo recordaba como el joven amable que bailaba danzón en las fiestas de pueblo cuando éramos adolescentes. Nos habíamos escrito unas cartas cuando él se fue a trabajar al norte, pero la vida nos separó, como tantas veces pasa. Ahora estaba ahí, con el cabello blanco, la espalda recta y una sonrisa sincera. «No puedo creer que seas tú», le dije. «Estás igual». «Tú también, aunque más sabia», respondió con picardía. Nos sentamos a conversar. Al principio con ese respeto que dan los años. Pero pronto empezamos a reír, a recordar viejos tiempos, a hablar de la vida, del dolor, de la familia. «Me contaron algo de ti», me dijo con cuidado. «Que viviste una pena grande». «Sí, pero también viví un renacer». Sus ojos se llenaron de admiración. «Eso es lo que me gusta de ti. Siempre fuiste de las que se levantan». A partir de ese día, comenzamos a vernos, con más frecuencia. Una caminata por el parque, un café en su casa, una misa los domingos. Nada que rompa el decoro, pero todo lleno de ternura. Una tarde, me llevó a ver un huerto que cuidaba en un terreno prestado. Tenía limones, chiles, albahaca. «Este es mi refugio», me dijo. «Aquí me acuerdo que aún puedo hacer que algo crezca». Me emocioné, porque yo también estaba floreciendo, aunque por dentro. «¿Y tú?», preguntó. «¿Qué es lo que quieres ahora?». Me quedé pensando. No por falta de respuesta, sino porque nunca nadie me había hecho esa pregunta solo para mí. Quiero vivir tranquila, pero no sola. Quiero reír, caminar, contar mis historias, y que alguien las escuche sin prisa. Él me miró largo rato. «Entonces quedémonos cerquita, no para ser pareja, ni para hacer escándalo, solo para acompañarnos bonito». Y eso hicimos. Empezamos a compartir sin etiquetas. Una sopa juntos al mediodía. Un canto de pájaros al amanecer. Un silencio compartido al final del día. Mi prima Ana se sorprendió. «¿Ernesto? Pero si ustedes se conocían de jóvenes». «La vida da vueltas, Ana», le respondí. «Y a veces te regresa lo que creías perdido». No me enamoré como a los 20. Me reconecté con la parte de mí que aún sabe sentir mariposas, que aún se emociona al ver a alguien sonreír solo porque tú llegaste. Y entendí que los últimos capítulos no tienen que ser grises, pueden ser dulces, suaves, llenos de calma y también de nuevas primeras veces. Un atardecer, mientras bordábamos juntos. Sí, le enseñé a bordar. Ernesto me miró y dijo: «No sabía que a mi edad aún podía sentirme acompañado». «Yo, tampoco», le respondí. «Pero aquí estamos». Y en ese instante, sin decirlo con palabras grandes, supe que sí se puede empezar de nuevo, incluso cuando todo parecía terminado. Si alguien me hubiera dicho hace 30 años, o incluso hace 5, que yo estaría sentada aquí, rodeada de flores, con las manos llenas de bordados y el corazón tranquilo, no lo habría creído, pero aquí estoy, con 79 años, con arrugas que no me pesan y recuerdos que ya no duelen. No fue fácil. No quiero que nadie piense que el dolor se supera de un día para otro, o que el perdón llega sin luchar. Lloré noches enteras,
Dudé de mí. Me sentí vieja, fea, usada, olvidada. Pero un día entendí algo. Lo que otros hacen no define quién eres tú. Y ese fue mi despertar. Me tomó tiempo, pero volví a escuchar mi propia voz. Primero en silencio, luego en mis cartas, en mis relatos, en mis bordados. Después, en las risas compartidas con mujeres como yo. Y por último, en la mirada cálida de alguien que llegó cuando ya no esperaba más sorpresas. Hoy puedo decir que no soy la misma mujer que aguantó en silencio. Tampoco soy la que se fue con rencor. Soy una mujer que eligió soltar, pero también quedarse con lo bueno. Porque a veces, cuando una puerta se cierra, no es el final. Es una invitación a mirar por la ventana y descubrir que hay otros caminos. Con Lucía. No volví a hablar mucho. Nos escribimos de vez en cuando. Ella sigue en su camino, y yo en el mío. No somos enemigas, pero ya no somos las de antes. Y está bien. No todos los lazos necesitan apretarse. Algunos, simplemente, se aflojan con dignidad. Con Alejandro hubo silencio. Un silencio largo, necesario. No lo odio. Le deseo paz. Aprendí que a veces el amor se acaba. Pero el respeto por uno mismo debe quedarse. Rosita me visita en vacaciones. Jugamos, cocinamos, le enseño a bordar. Me escucha contar historias, como si fueran cuentos de hadas. Pero ella sabe que son reales. Sabe que su abuela fue herida, pero que también se reconstruyó. Y eso quiero dejarte hoy, a ti que estás escuchando. No importa cuántos años tengas, no importa cuán rota creas que estás, no importa quién te falló, ni cuánto te quitaron. Siempre puedes volver a ti. Empieza con algo pequeño, un paso, un cambio de peinado, una caminata al sol, una carta escrita a ti misma. Recupérate. Hazlo sin prisa. Hazlo en silencio si hace falta. Pero no te abandones. A veces pensamos que el amor de nuestra vida fue aquel que nos juró quedarse para siempre, pero yo descubrí que el verdadero amor de mi vida fui yo misma. Y eso, a mis 79 años, es mi mayor orgullo. Gracias por escuchar mi historia. Si te tocó el corazón, si alguna palabra se quedó contigo, llévala como semilla, plántala en tu alma, y cuando menos lo esperes, verás florecer una nueva versión de ti, una más fuerte, una más libre, una más tú. Con cariño, María Elena.